Buenas noches, mis hermanos. Vamos a tener la continuación de nuestro estudio de la Confesión de Augsburgo y hoy nosotros vamos a hablar del artículo 5, que es el ministerio y la predicación. Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y siempre eterno Dios, quien te has revelado a nosotros como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te suplicamos que nos guardes en la firme confesión de ti como el único y verdadero Dios. Ayúdanos para proclamar esta verdad a otros y para regocijarnos en la salvación que hiciste por nosotros en Cristo Jesús. Por eso, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bueno. Hoy nosotros tenemos este artículo que pronto vamos a leerlo, pero yo tengo una pregunta para empezar. ¿Por qué tenemos la predicación de la palabra? ¿Por qué tenemos la predicación de la palabra en nuestras iglesias? Es para entenderla correctamente, creo yo. Para entenderla, ok, perfecto. ¿Qué más? Para escucharla, Escucharla, ok. ujú, ¿Alguna cosa más que quieran para hablar? ponerla en práctica. Poner en práctica, perfecto, sí. Como nosotros debemos vivir nuestra vida, ¿no? Acá en el mundo, nuestra Compartirla, sí, compartirla con otras personas. compartirla, ¿verdad? Ujú. Pero hay una cosa muy importante que no hablaron. Sería para conectarnos con él o cómo. Nos conectamos con él, ok. Pero ¿qué Y, más? y abrimos nuestros ojos, tenemos claridad. Yo creo que muchas cosas, la verdad, que entra ahí. Sí, verdad. Y todo lo que están hablando, estás perfecto, ¿no? Estás correcto, ¿no? Pero hay una cosa muy específica. Por ejemplo, hay personas que hablan que Jesús dejó la iglesia, abandonó la iglesia a su suerte, cuando él fue a los cielos. ¿Vale? Con su Ujú. ascensión. Y muchos hablan, Dios abandonó su iglesia, abandonó a su pueblo, dejó a la suerte y están allá. Pero Dios envió una promesa para nosotros, para sus hijos, que ni la Ok. muerte puede vencer la iglesia, porque con la iglesia nosotros tenemos la predicación de la palabra. Ujú. Y por eso que Dios no abandonó a la iglesia, porque eh, Él siempre ha levantado hombres para proclamar esta palabra públicamente y llevar a las personas, aquellos que escuchan la palabra, la buena nueva de la salvación. Entonces, ¿por qué tenemos la predicación de la palabra en nuestras iglesias? Porque Dios quiere la salvación, nuestra salvación. Porque nosotros no podemos y no vamos a encontrar salvación fuera de la escritura, fuera de la palabra, porque la palabra apunta a Jesús. Entonces tenemos la predicación de la palabra, el ministerio con hombres que Dios llamó para esto, para justamente llevar la salvación. Y la salvación, Dios, ¿cómo Él hace esta salvación? Llamando a los hombres para administrar los sacramentos y proclamar las palabras, la palabra. Este es el resumen de lo que nosotros vamos a hablar ahora, en este artículo 5 de la Confesión de Augsburgo, ¿vale? Entonces, tenemos acá el artículo propiamente dicho, ¿no? ¿Alguien puede leerlo para nosotros? Sí, dice artículo 5, el ministerio y la predicación.
Para obtener tal fe, Dios ha instituido el ministerio de la predicación, que entrega el Evangelio y los sacramentos, por medio de los cuales, como por medios, da el Espíritu Santo quien obra la fe, cuando y donde quiere, en aquellos que escuchan el Evangelio, el cual enseña que tenemos un Dios misericordioso por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos, si así lo creemos. Y se condenan a los anabaptistas y a otros quienes enseñan que podemos obtener el Espíritu Santo sin la palabra externa del Evangelio, mediante nuestra propia preparación, pensamientos y obras. Gracias. Esto es lo que nosotros tenemos en el libro de Concordia, que es el artículo 5. Es escrito por Melanchthon, como nosotros ya hablamos, que Lutero también ayudó. Y el artículo tiene dos partes, como ya conocen. Lo que nosotros creemos, la primera parte, y después tenemos lo que rechazan. Y vamos a estudiar esto también. Bueno, y el artículo comienza hablando para obtener esta fe. ¿Qué fe es esta que está hablando acá? ¿Qué fe es esta? Semana pasada, Isaac habló de un artículo muy importante para la iglesia. ¿Cuál? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue? La justificación. Justificación por medio de la fe en Jesús, né? Entonces, acá tenemos casi la continuación del artículo 4 que habló Isaac semana pasada. Para obtener tal fe, la fe de la justificación solo por Cristo, né? E por medio de Cristo, no por otra cosa, no por otra fe, no por otras personas, no por otros medios, né? Otros dioses. Nosotros tenemos la justificación, o sea, la salvación por medio de Jesús, né? Como Isaac también habló semana pasada, nós temos esto, la justificación, esta fe, es una obra de Dios, ¿né? No de nuestras obras, como él habló, pero es de Dios. Dios que nos justifica por medio de esta fe. Y ahora, ¿cómo que crea Dios esta fe en nosotros? ¿Cómo Él va a empezar esta fe en nuestras vidas? ¿Né? Dios, entonces, utiliza el ministerio de la pregación, ¿no? El ministerio pastoral, para predicar y administrar los sacramentos. O sea, el ministerio de predicación que nosotros tenemos en nuestras iglesias, con nuestros pastores, es una herramienta de Dios para llevar esta fe, esta buena nueva de salvación, de la certeza del perdón de los pecados para las personas. Né? Por isso que temos os pastores, né? E isto é que nós vamos ver, que temos a predicação para ter a salvação por causa de Jesus. ¿Alguna pergunta? Antigamente, Deus falava, se nós vamos ler o Antigo Testamento, temos os apóstolos, os profetas que falavam com Deus em persona, temos os sonhos, temos as visões e todo esto. Hoy en día Deus não habla mais por estes medios. Deus habla por meio de la palavra. E a palavra predicada, ensinada que nós temos, vai apontar sua vontade para nuestra vida, su voluntad para nuestra salvación, que es por medio de Jesús. Por eso que tenemos este artículo, luego después de la justificación. ¿Cómo que nosotros logramos tener esta fe, que es un regalo de Dios, un don de Dios para nuestra vida? Por medio de la predicación, por oír la palabra de Dios. O sea, las escrituras y las confesiones luteranas sitúan el oficio del santo ministerio dentro del plan
y la obra de salvación de Dios a través de Jesucristo. O sea, reconociendo esto, que el mismo Señor instituyó y ordenó el oficio de la predicación, tenemos así la predicación y la proclamación de esta fe, de esta salvación que tenemos. O sea, si otra persona habla cualquier cosa que no sea de la salvación por la fe, que no sea para que las personas puedan tener la certeza del perdón de los pecados, que no hable la palabra de Dios. Porque la escritura y nuestras confesiones hablan justamente eso. Debemos proclamar, anunciar a Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Vamos a ver algunos textos. ¿Tienen sus Biblias en manos? Sí, José tiene. ¿Te sirve mi Biblia normal? Sí, sí, perfecto. Cintia, empezamos contigo entonces. Texto de Juan 20. José, sí, Mateo 28. Yo también vale. tengo Luisa, Lucas 10. Lucas 10. Sí. No. No escuché, Cintia, pero es Juan 20, 21 Ah, hasta perdón. 23. 21 hasta 23. Sí, José, Mateo 28, 18 hasta 20. Vale, 21 hasta 23. Luisa, Lucas 10, versículo 16. Muy bien. ¿Ya tiene? Ya tengo. Cintia, ¿puede empezar entonces? Juan 20, 21 hasta 23. Bueno, aprendice al libro La manifestación de Jesús a orillas del lago. ¿Está bien? Ok. ¿Está bien ese? ¿O es Eh, diferente? está leyendo el título, ¿verdad? Sí. Vale, continúa, porfa. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón, Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a Eh, pescar. perdón, ¿cree que está leyendo Juan? Juan, ujú, Juan 20. 20, 21. ¿Qué me dijiste? Juan 20. Juan, eh, ¿o es diferente? Juan 20. ¿No estás en Mateo? No, No es primero. Juan 20. eh, ¿ves? yo no Juan lo. 20. Ok, Sí, Juan 21. 20. 21 hasta Ujú, 23. sí. Incredulidad de Tomás, el título. Eh, Jesús aparece a los discípulos. Entonces Ah, Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como ajá. el Padre me envió, también yo los envío a Ujú, ustedes. Y ujú. habiendo dicho esto, sopló y les Sopló. dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Es este el texto, ¿no? Bueno. Eh, bueno, Ujú, tenemos este texto de Juan 20, ¿no? Y vemos que Cristo envía a sus discípulos, ¿no? Y cuando Él envía a sus discípulos, ¿no? Cuando Él habla, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes, entendido. les confiere también una autoridad. Y esta autoridad que nosotros vemos acá es de perdonar pecados y retener pecados. Ujú, Perdonar a pecados a personas que son, que tienen su arrepentimiento
y retener pecados las personas que no tienen su arrepentimiento. Y esto es lo que nosotros llamamos también del oficio de las llaves. Cuando Dios entregó a su iglesia, y la iglesia entonces también llamó personas para cerrar o abrir el cielo, o sea, perdonar o no perdonar pecados. Perfecto. Entonces nosotros vemos que las escrituras y las confesiones que nosotros tenemos, que estamos estudiando, van a apuntar para la salvación. Así, porque si nosotros vemos, si tenemos perdón de los pecados, Lutero habla, tenemos vida y salvación. Y el Ujú. texto de Mateo 28, 18 hasta 20, es un texto muy conocido también. José puede leerlo para nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto. Este texto es Cristo también enviando a sus discípulos a predicar la palabra, ¿no? Ujú. O sea, Jesús ordena a sus discípulos a predicar, bautizar y enseñar estas cosas. Ujú. Y también prometió su presencia continua con todos sus obreros, ¿no? Y acá nosotros estamos hablando, para dejar claro también, nosotros estamos hablando de la predicación pública de la palabra, ¿no? Jesús envió estes para la predicación pública. Eh, y estamos hablando acá en este artículo de esta predicación pública, no de la predicación que nosotros como eh, miembros de la iglesia hacemos. Y para la predicación pública, como iglesia luterana, creemos y enseñamos que son solamente los hombres que pueden hacerla, no las Ujú. mujeres. Las mujeres pueden hacer la predicación en sus casas, sus vecinos, su No, trabajo. Perfecto. pero Pero tomar el púlpito no. tomar el púlpito, exacto, es solamente una orden para los hombres. Como nosotros tenemos el Antiguo Testamento con los sacerdotes, como Cristo también envía a sus discípulos, que son hombres, para tener esta predicación, esta administración pública de los sacramentos. Y como nosotros estamos viendo, estos sacramentos apunto para Jesús. Esta fe, ¿no? Como nosotros tenemos esta fe por la predicación de la palabra. Y Lucas 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Verdad. Y esto también nosotros vemos que Cristo llamó pastores, personas, y habla, aquellos que oyen, están oyendo a mí. ¿No? O sea, y esto nós siempre hablamos, cuando el pastor está en frente de la iglesia y habla, tus pecados te son perdonados. Não é el pastor Alisson, pastor Isaac, pastor Felipe, pastor Antônio que estão hablando allá. É Deus, por meio de nós outros, que está hablando. Tus pecados são perdonados. Né? Ou seja, quem oye a nosotros, está oyendo a Cristo. Y así como Cristo envió y llamó y envió discípulos, Él continúa llamando y enviando pastores por medio de la iglesia, ¿no? Para justamente predicar la palabra y hablar el perdón de los pecados. Vamos a ver más dos textos. Hechos 20. Cintia, puede mirar Hechos 20 y José, Romanos 10.
Romanos, José, Romanos 10, 14 hasta 17. Ya Y está. Hechos 20, 28. Pablo vuelve a Macedonia, ¿sería? Eh, es que el título es distinto. ¿Puedo leer el versículo? ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, a ver, 20, 28. 28. ¿Este discurso despertó el furor, sería? Mm, Yo no creo lo que sé. es diferente. ¿Puede leerlo? A ver, A voy ver, a leerte y vos me decís si está bien o no. vale. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: Grande es la Artemisa de los Efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Yago, No, no es Aristarco. este No, no texto. es, ¿verdad? No. Y 28, aquí tengo. Acá me aparece así, por eso. qué raro. 20, 28 aquí. De, Ajá, Sí. sí. 2028. ¿Puede sí. leer, Luisa? Y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto. O sea, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? Y acá nos vemos el llamado para ser obispo, pastor y todo, no es meramente humano, mas es un llamado del propio Espíritu Santo y que envía sus pastores, ¿no? Mirad por vosotros todo el rebaño que el Espíritu Santo ha os ha puesto por obispos. Y Romanos 10, 14 hasta 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la fe viene por oír la predicación. ¿Oír de quién? De quien Dios llamó. Dios llamó para predicar esta palabra, que es palabra de Dios que nos lleva a Jesús, ¿no? Eh, o sea, eh, la predicación siempre va a apuntar a Jesús nuestro Salvador. Y así Dios va a actuar creando la fe en nosotros. Dios siempre actúa en nosotros por medios externos. Agua, unida a la palabra, bautismo. Pan y vino, unido su cuerpo y sangre. ¿No? Tenemos la Santa Cena y la predicación, la palabra viva también. ¿Vale? Entonces, el oficio del ministerio no existe simplemente en virtud de la precedencia apostólica o por el bien del orden, sino en virtud de la voluntad de Cristo y por el bien de la salvación de los pecadores. Por eso que tenemos pastores en nuestras iglesias. Las escrituras y las confesiones luteranas sitúan la doctrina del oficio del santo ministerio dentro de la economía divina de la salvación. ¿Ya escucharon este termo, economía divina? ¿Qué sería esto? ¿No escucharon? ¿José, tampoco? No, No. Creo que no. Bueno, la forma más básica y familiar de ubicar el oficio del ministerio sagrado y, por lo tanto,
la doctrina del oficio, es dentro de la economía de la salvación de Dios, es decir, dentro del plan y de la obra de la salvación de Dios a través de Jesucristo. O sea, nosotros vemos que Dios tenía un plan, una economía, y por este plan que se realizó por Cristo, que es aplicado por el Espíritu Santo, que es recibido por la fe y que nosotros tenemos por medio del oír de la palabra y por medio de los sacramentos. Esa es la economía, una orden de la salvación. Y esta orden de la salvación tenemos Jesús, ¿vale? Es algo para decir así. Entonces tenemos esto, este plan de la salvación, esta orden de la salvación de Dios a través de Jesús. El mismo Señor Jesús lo hace en los evangelios. Estos relatos sirven de base para enseñar que Cristo mismo instituyó y ordenó el oficio, junto con todo lo que su institución y mandato implican. A partir de estos relatos, también podemos discernir el alcance y el poder del oficio, a saber, predicar el evangelio, perdonar y retener el pecado y administrar y distribuir los sacramentos. Entonces, acá nosotros vemos con esta economía de la salvación cuán importante es el ministerio de la predicación y el oficio de la predicación de los pastores, porque siempre va a llevar a fe en Jesús. Y por eso, y la función principal de la predicación es llevar Cristo, salvación. ¿Por medio de qué? De oír la palabra, de la predicación y administrar los sacramentos, ¿no? Y así tenemos entonces la salvación. Y esto nosotros tenemos en lugar y por mandato del Señor. O sea, el pastor está en lugar y por mandato del Señor para justamente tener esta predicación y este perdón. El ministerio no consiste simplemente en hablar del reino de Dios, del perdón de Dios y de la justificación de Dios. El ministerio consiste en anunciar la llegada del reino de Dios, perdonar los pecados y justificar a los pecadores. El reino de Dios es hablar que Cristo ya llegó en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos esto. Nuestra función es esta. Y si vamos a mirar los pastores, acá tenemos una figura de un pastor y pueden mirar cuando nosotros tenemos nuestros servicios, el pastor habla muchas veces mirando la congregación y algunas veces mirando al altar. ¿Por qué tenemos esto? ¿Saben por qué? Mm, no, creo que porque Jesús está ahí, ¿o qué? Bueno, nosotros hablamos de aspecto sacramental y aspecto sacrificial, ¿no? El aspecto sacramental es cuando Dios nos sirve, ¿no? O sea, en este aspecto, en este punto, ¿no? Eh, el pastor está hablando en nombre de Dios, quien sirve a su pueblo. Por eso, cuando el pastor está mirando la congregación y está hablando, tus pecados se son perdonados, es Dios que está hablando, ¿no? Quando temos a palavra, a leitura da palavra, está mirando a comunidade, está mirando a entrega de Deus para nós outros, né? E quando temos o aspecto sacrificial, ou seja, quando o pastor está mirando o altar, é quando nós outros servimos a Deus, né? Com nossas orações, com nossas súplicas, com nossos cânticos, ofrendas e todo mais. O sea, el pastor está hablando en nombre de la congregación delante de Dios, ¿no? Todo esto es el oficio del pastor que está allá para justamente mirar y apuntar a Jesús y su obra por nosotros en la cruz. Bueno, las escrituras y las confesiones luteranas sitúan la doctrina del oficio del santo ministerio en el contexto de la justificación por la fe en el Evangelio, ¿no?
Nosotros tenemos esto, la obra de Cristo por nosotros en el centro, né? E por isso que temos a Santa Cena, a palavra, bautismo, os meios da graça que Deus cria a fé em nós outros. Sin embargo, as confessiones também entendem que estes medios de graças devem ser administrados publicamente solo por aqueles que han sido devidamente chamados. Esto se afirma claramente no artículo que nós vamos a estudar mais adelante, que vai falar justamente del llamado de los pastores. Em quanto ao governo da igreja, se ensina que nadie deve enseñar, predicar ou administrar los sacramentos públicamente sin un llamado público adecuado. Este oficio de enseñar, predicar y administrar los sacramentos no se ejerce simplemente por una cuestión de buen orden, sino como ya hemos visto, porque el oficio tiene su origen y mandato en Cristo. Jesús instituyó y ordenó el oficio del santo ministerio para salvar pecadores. Por eso que este artículo es tan importante también, ¿no? Vemos cómo, quién es nuestro Dios, vemos que Dios, el pecado, ¿no? Cómo el hombre se separó de Dios, vemos la justificación y así, ahora vemos cómo logramos tener la fe en Jesús por medio de la predicación de la palabra, por medio de oír de la palabra, ¿no? Porque Jesús instituyó esto. Jesús instituyó el ministerio de la predicación públicamente para que personas puedan escuchar y recibir sus dones, perdón, vida y salvación. Como enseña el Nuevo Testamento y atestiguan las confesiones luteranas, Dios no solo ha establecido el oficio del ministerio, sino que lo ha establecido con un propósito definido. Ambas formas de caracterizar el oficio del ministerio enfatizan que Cristo instituyó y ordenó el oficio con un propósito particular, a saber, salvar. Recuerdan la pregunta que empecé: ¿por qué tenemos la predicación de la palabra? Para salvación, para crear fe en nosotros. Visto en el contexto de la economía de la salvación de Dios a través de Jesucristo, el oficio del santo ministerio consiste en hombres nombrados y enviados por Cristo, tal como Dios su Padre lo envió a él. Visto en el contexto de la justificación por la fe, el oficio ministerial ha sido establecido para justificación de los pecadores a través de su predicación del Evangelio, su perdón de los pecados y su administración del bautismo y de la Santa Cena. Esto nosotros tenemos acá en nuestro artículo. Para obtener tal fe, la fe que hablamos del artículo 4, que es la fe en Jesús, Dios ha instituido el ministerio de la predicación que entrega el Evangelio. Recuerda que el Evangelio es una buena nueva que entrega los sacramentos. Los sacramentos es Dios que nos sirve, ¿no? Con perdón, vida y salvación, por medio de los cuales nosotros tenemos el Espíritu Santo, que empieza la fe en nosotros, quien obra la fe en nuestra vida cuando y donde quiere, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Comprendieron? ¿Sí? Bueno, ahora vamos adelante, que viene la segunda parte del artículo, que habla y si condenan a los anabaptistas y a otros. ¿Qué están condenando acá? ¿Conocen este termo? Anabaptistas. Esos otros serán como los testigos de Jehová, pastor. Casi. Esos otros. Ujú, No, ujú. yo no conozco ese, me parece. Anabaptista quiere decir que no reconoce el bautismo, pero la verdad es que no conozco ningún grupo que, Ajá. que esté por ahí. Hoy en día, ¿eh? Hay también, como podemos decir así,
no de nombre, pero de enseñanza. Hoy en día hay, Sí. ¿no? El primer uso del término anabaptistas ocurrió tras el Segundo Concilio de Cartago en el año 225, cuando 87 obispos, bajo la dirección del Cipriano de Cartago, decidieron rebautizar a los fieles de la iglesia de Novaciano. El Mm, anabautismo moderno surgió durante la Reforma, cuando empezaron a decir que podían elegir la fe. Sin embargo, Lutero y otros sostenían la idea que del bautismo infantil y la acción del Espíritu Santo en la creación de la fe. O mm, sea, hoy en día nosotros tenemos anabaptistas. sí, sí ah, hay. sí, porque muchos hablan que nosotros vamos hasta Dios. Nosotros elegimos Dios. Ahora yo elegí Dios, ahora puedo recibir el bautismo, ¿no? O sea, tenemos esto. Lutero habla distinto. Las confesiones hablan distinto y rechazan esto. Nosotros Ujú, tenemos la fe por obra del Espíritu Santo, por oír de la palabra, por recibir el sacramento del bautismo, así tenemos la salvación, la fe. ujú, No es algo que yo puedo decir, ahora sí. sí, ¿comprende? Sí hay. Porque si yo estoy en pecado, yo no puedo, no voy a querer algo fuera del pecado, me Mm, quedaré en pecado. Dios necesita llegar hasta mí. Y acá, Lutero, Melanchthon y todos que subscriben el libro de Concordia, así como nosotros, estamos hablando exactamente esto. Rechazamos esto. Dios llega hasta nosotros, cría la fe. Y ahora sí, después de la acción de Dios, puedo decir, yo creo. o ¿Vale? sea, anabaptistas enseñaban que los niños no deben bautizarse hasta que lleguen a la edad de la razón, hasta que fueran mayores, pues que pudieran tener comprensión de la edad. Perfecto, perfecto. Sí. Esto, ¿no? Yo puedo elegir a Dios. Ujú, Y hoy en día nosotros tenemos varios que hablan de esto, ¿no? Várias iglesias que hablan así. Y muchas músicas hablan exactamente esto, que es mm, totalmente contraria a nuestra doctrina, ¿no? sí. Yo elegí a Dios, ahora soy bueno, ¿no? Y así por delante. En español yo no recuerdo alguna canción que habla así, ¿no? Pero en Brasil hay muchas, muchas. Y hay otras cosas que creo que ahora José conoce esto. Sí, Méritum de congruo y méritum condigno y también ex opero operato. Son palabras latinas y esto está también entrenado, está junto con la enseñanza de los anabaptistas y está muy presente en la Iglesia Católica también, que es lo que el libro de Concordia también está rechazando, ¿no? Bueno, segundo los anabaptistas, né, e pessoas que seguem esta enseñanza, né, el ser humano, por iniciativa própria, por sus fuerzas, por hacer el bien, né, por hacer buenas obras y cosas así, né, Dios iria mirar este ser humano e quando Deus mirasse el ser humano, iria falar, não puedo quedarme assim com ele. Por causa de la bondad de este ser humano, por sus buenas obras, ahora yo necesito hacer algo, ¿no? Yo necesito recompensar al hombre. O sea, este es el mérito de congruo, que es algo errado. Mira, si yo hago buenas obras,
Ahora yo soy una buena persona. Ahora Dios tiene una deuda conmigo. Y Dios necesita hacer una recompensa para mí, pagar mi sueldo. Es así que ellos están enseñando y o que nosotros estamos rechazando. Y por eso, continúa, de esta acción del ser humano. Y ahí ahora sí colocan Cristo, después de la acción del ser humano. Ahora, junto con los méritos de Cristo en la cruz. Mira que muchos hablan de Cristo también, pero no como único suficiente Señor y Salvador. Entonces, después de la obra del ser humano, unir junto con la obra del Cristo, Dios concedería al ser humano la gracia que le haría agradable y que las personas que enseñan esto hablan que es el amor. Y con este amor que tienen las buenas obras junto con Cristo, ¿no? Llevaría a la persona a cumplir la ley. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, aquel que cumple la ley, este tiene vida eterna, merece la vida eterna. Por tanto, Dios acabaría concediendo la recompensa de vida eterna al ser humano, al que por haber cumplido la ley, el ser humano sería digno de tener la salvación, o sea, mérito de condigno. Es esto que están hablando. Y aquí tiene esta expresión ex opere operato. Por la obra que yo hago, yo tengo la salvación. Y es algo totalmente contrario a lo que nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos que la salvación es por Jesús. Para obtener tal fe, como empieza el artículo, que es la fe únicamente por Jesús, Dios instituyó el ministerio para escucharmos su palabra, no para que nosotros hagamos cosas. Hacer buenas obras, ¿no? Es algo que nosotros vamos a ver más adelante. El acto de la justificación que nosotros tenemos es un trabajo pasivo del ser humano. El ser humano solamente recibe. Ahora, el acto de la santificación que vamos a estudiar, sí, las buenas obras, es algo que nosotros tenemos por causa de la fe, que es una respuesta a nuestra fe. Pero la santificación no, no es para nuestra salvación, para nuestra justificación, porque esto nosotros ya tenemos en Cristo, obra solamente de Cristo. Artículo 4 de la Confesión de Augsburgo. ¿Eh? ¿Comprendieron? Entonces, mérito de congruo es algo que el ser humano empieza. O sea, yo tengo el primer paso para mi salvación, buenas obras. Y cuando yo hago buenas obras, Dios mira mis obras y va a decir, no, mereces algo. Y Dios, con la obra de Cristo, entonces yo soy capaz de cumplir la ley. Y así yo puedo y yo merezco la salvación, mérito condigno, ex opero operato. Solamente por mi obra yo tengo la salvación. Y nosotros conocemos que Pablo habla que no hay justo un sequer que habla el bien, que haga el bien, solamente a Jesús. Por eso nuestra fe, por eso nuestra predicación, por eso todo debe apuntar a Jesús. Lo que Dios dejó para nosotros tenemos esta fe, predicación, sacramentos. ¿Vale? ¿Preguntas? Sí, pastor, esas personas que rebautizan, esas iglesias que rebautizan, o sea, yo me bautizo cuando estoy pequeña, pero luego después me junto a esa iglesia y llegan y me bautizan nuevamente. ¿Eso se puede llamar los anabaptistas? Sí, puede decir que sí, porque Mm, están hablando que ahora yo elegí, como mm, si la palabra de Dios no tuviese el poder de hacer lo que
Antes. promete. Mm, Porque Dios promete en el bautismo perdón de los pecados, vida y salvación. ujú. Por medio del agua y unida a la palabra. Mira la palabra. Es una obra de Dios. Ahora, cuando yo hago, no, ahora creo que esta obra del Dios no fue tan buena, perfecta en mi vida cuando yo era niño. Entonces yo necesito hacer eh, esta mi elección. Ahora sí, yo elegí Dios, ¿né? Es algo así. Yo rechazo la obra de Dios, ¿no? Bueno, acá en este artículo que nosotros estamos mirando, entonces, de artículo 5, que es la predicación de la palabra, ¿no? Melanchthon, él va a repetir o que hablamos del artículo 4, de la justificación, que la acción del Espíritu Santo, ¿no? De crear la fe, la salvación, el perdón de los pecados, siempre está ligada al Evangelio, donde Dios obra en nosotros, donde Dios empieza su obra. Y Él empieza por medios que Él dejó para su iglesia. Predicación, sacramentos. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, volviendo al artículo, que nosotros tenemos acá, para obtener tal fe. ¿Qué fe es esta? No es cualquier fe, cualquier tipo de fe. Es la fe que nos justifica, que es la obra de Dios, ¿no? Para obtener tal fe, ¿cómo que nosotros tenemos esta fe? Por medio de la predicación, por medios que Dios dejó para nosotros. El texto que José leyó antes para nosotros. ¿Cómo irán? ¿No? Por medio de la predicación de Romanos, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá los medios que Dios deja para nuestras vidas. En resumen, obtenemos esta fe que trata el artículo 4, no por iniciativa o esforço próprio, e que habla também do artículo 5, perdona, acá é artículo 5 no artículo 4, no por iniciativa própria ou esforço, sino por la obra de Deus Espírito Santo, quando escuchamos la buena noticia e por el poder inerente de la noticia misma, nos llevamos a aceptar lo que anunciam as notícias e, portanto, asegurarnos de que Dios no, nos es favorable y nos acepta como niños por la obra de Cristo, no por mi obra. Mucho antes de siquiera pensar en acercarnos a Dios, el Señor ya ha tomado todas las iniciativas para crear la verdadera fe que da perdón, nos hace justos y confía en Cristo, y Cristo envía predicadores para llevar esta salvación. O sea, nosotros empezamos hablando por qué tenemos acá tenemos este artículo de la predicación. Tenemos porque Cristo quiere la salvación de nosotros. Tenemos pastores que predican su palabra, administran los sacramentos para entregar la salvación, no por nuestras obras, pero por la obra de Cristo. Tudo apunta a Jesús, ¿no? Al centro de nuestra fe. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Yo quisiera saber nuestra Biblia, entonces, o sea, del católico es diferente al luterano. Bueno, ya contesto esta su pregunta entonces. Yo solamente voy a encerrar la grabación, ¿no? Que Dios bendiga a todos y nos vemos martes que viene con el próximo artículo, artículo 6.